Luz del Mundo, el podcast de la ACDP y el Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala sobre doctrina social de la Iglesia, dirigido por Ana Campos. Bienvenidos un día más a Luz del Mundo, este podcast en el que hablamos de doctrina social de la Iglesia. Continuamos aquí desgranando la doctrina social de la Iglesia para hacerla nuestra y para conocer cada día un poquito más lo que nos dice el Magisterio. Soy Ana Campos y os doy la bienvenida a este podcast que se realiza gracias a la Asociación Católica de Propagandistas y al Instituto CEU de Humanidades Ángel Ayala. Hoy vamos a hablar de formación porque es muy importante conocer y comprender para poder vivir la doctrina social de la Iglesia, para poder explicársela a los demás y porque además la fe es un don, pero no es un sinsentido. Tiene un fundamento y lo que dice la Iglesia tiene un sentido y un porqué. Y la Iglesia posee una sabiduría que nos ayuda a desarrollarnos como personas, a crecer en plenitud y acercarnos al plan de Dios. Por eso hoy tengo conmigo a 3 alumnas del título de experto en doctrina social de la Iglesia que imparte el Instituto de Humanidades Ángel Ayala y gracias al cual se produce este podcast en colaboración con la Asociación Católica de Propagandistas. Y estas 3 alumnas además son profesoras que piensan siempre que hay que seguir formándose y que hay que seguir aprendiendo. Ellas son Eva Novo González, Cristina Muñoz Delgado y Pilar Moreno. Son profesoras del Colegio CEU San Pablo de Montepríncipe. Bienvenidas y muchas gracias. Diana, muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu invitación. Muchas gracias, Ana. Gracias por estar aquí. Bueno, lo primero es, a mí me gustaría saber cómo conocisteis vosotras este título de Doctrina Social de la Iglesia y qué os lleva a estudiar un máster de doctrina. Bueno, pues yo conocí el título gracias a Eva, precisamente, que una tarde se presentó en el despacho muy emocionada con el dossier del máster y me animó, ¿no?, a participar en esta aventura de formarnos en algo tan importante, ¿no?, como es el mensaje que tiene que dar la Iglesia a la luz del Evangelio en relación con todos los aspectos que van atañendo la vida diaria de las personas. Así que la verdad, pues me dejé engatusar por Eva y la verdad es que feliz, ¿no?, de haberle aceptado la propuesta. Bueno, yo la verdad es que he conocido el curso por Beatriz Bullón de Mendoza, que es la directora del programa, y me pareció una iniciativa muy buena y que nosotros podíamos aportar mucho y que además que haríamos un gran bien formándonos para también poder formar a nuestros alumnos. Yo lo conocí por el padre Daniel Rojo, que es el capellán de la universidad, y me pareció pues muy interesante los temas y para la formación que siempre es bueno ir teniendo cada día. A mí me sorprende que un título en el que habéis estudiado teología, antropología, economía, bioética, derecho, que vosotras que sois profesoras de infantil, de primaria, de secundaria, os hayáis metido en esta vorágine, ¿no? ¿Qué es lo que más os ha aportado y cuál es el módulo o el tema que más os ha gustado? Pues a mí quizás el módulo que me haya gustado más, que me haya llamado la atención, es el de historia y fuentes, porque bueno, es así como una pequeña espinilla que tengo clavada, que me hubiese gustado estudiar un poco historia, entonces fue como introducirme un poco a la historia de la Iglesia y sus fuentes, y bueno, la verdad es que el módulo estuvo muy completo y bueno, me ofreció muchos conocimientos. Pues a mí un tema que me ha gustado mucho ha sido el de la antropología, porque me ha hecho pues aterrizar y caer en la cuenta que en la sociedad ahora mismo falta mucho pues conocimiento antropológico, entonces veo necesaria pues esta formación y me pareció muy curioso el aterrizar en esta idea. ¿Y qué utilidad le encontráis a la doctrina social de la Iglesia en el día a día? Yo creo que precisamente porque la Iglesia es madre, ¿no?, todos los aspectos que se abordan en la parte del magisterio relacionado con la doctrina social de la Iglesia dan una respuesta muy completa, muy humana y al mismo tiempo muy profunda de lo que el ser humano y el hombre a día de hoy necesita, ¿no?, tener como a veces de referente para poder actuar de una manera, ¿no?, moralmente ética y sobre todo para encontrarse con Jesucristo, ¿no?, con Dios, que en el fondo, ¿no?, pues es la llamada que todo ser humano, ¿no?, y todos los cristianos tenemos en nuestra vida. Entonces yo creo que también el abordar, ¿no?, aspectos que son pues del día a día, ¿no?, la cultura, la economía, la política, la medicina, ¿no?,
desde la enclave, como decía Pilar, ¿no? de una antropología cristiana con unas raíces teológicas fuertes, que también fue otro de los módulos que a mí, ¿no? en mi caso más me gustó, ayuda mucho, ¿no? a poder encontrar esas respuestas y poder también ser pues testigos del Evangelio, ¿no? y de lo que es la fe, que como cristianos, ¿no? tenemos también que transmitir, ¿no? como nos pidió también Cristo, ¿no? Bueno, vosotras además habéis querido integrar estos conocimientos adquiridos en el título de experto en doctrina en las aulas. ¿Cómo lo habéis hecho? Pues nosotros hemos elegido como trabajo final de máster hacer las virtudes. El título del trabajo es Virtus, aprender a hacer el bien y buscar la justicia, porque vemos la necesidad de trabajar en el aula las virtudes. ¿Qué os lleva a hacer este trabajo y por qué creéis que es importante llevarlo a las aulas? Por la necesidad social que tiene ahora mismo. Necesitamos formar a los chicos en virtudes y lo desarrollamos con una virtud por trimestre en infantil, 2 en primaria y 3 en secundaria, para pues hacer buenos ciudadanos y que ellos aporten y enriquezcan a la sociedad. ¿Y cómo se integra la enseñanza de las virtudes en el aula? Porque creo que es algo bastante complejo. Es decir, al final estudiar algo que se puede palpar o hacer manualidades o estudiar conocimiento del medio me resulta, dentro de la complejidad que tiene enseñarlo, un poco más sencillo que las virtudes, que es algo abstracto, que además afecta a todos los ámbitos de la vida. ¿Cómo se desarrolla esto? Pues bueno, yo creo que las virtudes ayudan a la formación del carácter y entonces un niño desde que entra en el cole, en infantil, tenemos que formarlo para que llegue a ser una gran persona. Entonces, pues tenemos que ayudar a fomentar la toma de decisiones éticas, desarrollar su capacidad de autocontrol y fortaleza, promover sus relaciones positivas con todos sus compañeros, con todo el personal del centro, facilitar también en ellos un compromiso con el bien común tan necesario hoy en día. Y también, después de trabajar todo eso, pues tenemos que recolectar que el niño tenga que se haya forjado en una identidad sólida y trascendente, ya que las virtudes teologales como la fe, la esperanza y la caridad en contextos donde se abordan nos ayudan a todos ellos a encontrar el sentido y el propósito en sus vidas, y eso hace que los podamos guiar hacia sus metas y que sean unos alumnos que puedan llegar a ser muy felices. Yo creo que también un poco en relación con la pregunta que hacías, Ana, ¿cómo lo transmitimos en el aula? Yo creo que en primer lugar con el ejemplo, ¿no? del maestro. Que es verdad que nadie es perfecto, ¿no? y que las virtudes es una conquista de toda la vida. Pero yo creo que también el transmitir, ¿no? y realmente intentar vivir aquello que predicas, yo creo que es la mejor vía, ¿no? para transmitir realmente esa forma de vida, esa llamada al alumnado, ¿no? Y luego, por supuesto, pues lo que comentaba Pilar y Eva, ¿no? que hemos preparado en el trabajo, ¿no? pues de dinámicas más aterrizadas también de acuerdo a las edades, al periodo evolutivo del alumno, más concreto, ¿no? siempre también con un lenguaje que le sea asequible, ameno, sencillo y al mismo tiempo profundo, ¿no? Entonces, digamos que también ahí ha estado el reto en el trabajo que hemos hecho las tres, ¿no? de ir adaptando a cada nivel el lenguaje y la virtud que considerábamos que por el momento, digamos, emocional y de crecimiento del niño, tenía que adquirir, ¿no? Pues la sinceridad, la alegría, la fortaleza, la templanza, la esperanza, ¿no? Tantas y tantas virtudes que hemos ido, digamos, planteando en el trabajo con la intención, ¿no? como comentaba Eva, de hacer un proyecto integral desde los primeros cursos de infantil, pasando, ¿no? pues por la larga etapa de primaria, que es fundamental para que estas virtudes, ¿no? se vayan asentando y que al mismo tiempo, cuando lleguen a los cursos superiores de secundaria y de bachillerato, puedan, digamos, integrarlas de una manera mucho más profunda, más madura, ¿no? y que les interpele de una manera aún, ¿no? pues mayor, ¿no? de acuerdo también un poco a los retos que se les presentan en el día a día, ¿no? Hablas de la dinámica que habéis utilizado en vuestro trabajo. Antes de entrar en esto, a mí me gustaría, porque has hecho alusión a la importancia de hacerlo tuyo y de vivirlo, me gustaría que me comentarais si puede enseñar virtudes un profesor que no es virtuoso.
Es una pregunta muy buena porque, ¿no?, realmente virtuosos, ¿no?, en grado excelso, yo creo que, ¿no?, pues los santos, lógicamente, ¿no? En la vida uno tiene que luchar día a día por ganar esas virtudes, ¿no?, por conquistarlas más bien. Pero yo creo que sí, que realmente si un profesor no vive esas virtudes o no intenta, ¿no?, luchar por adquirirlas, sabiendo que en esa conquista también hay batallas que uno puede a veces perder, no las transmite igual. No las transmite igual porque creo que al final el ejemplo, ¿no?, junto con la palabra es lo que más mueve esos corazones, ¿no?, que también decía el padre Ángel Herrera, ¿no?, educar el corazón, ¿no? Pues yo creo que realmente para educar ese corazón en las virtudes uno tiene que verlo encarnado en la persona que te lo está diciendo. Si no, realmente puede ser una predicación no vacía, porque al final, ¿no?, la gracia del Espíritu Santo también opera, pero creo que no llega igual al alumno, ¿no? Si ve a un profesor que lucha, ¿no?, pues por ser sincero, por ser laborioso, por dominar, ¿no?, por tener esa templanza y no estallar, ¿no?, cuando a lo mejor pues pierde los papeles o está cansado, ¿no?, sabiendo, bueno, pues que tampoco somos perfectos, ¿no? Pero yo creo que también los alumnos eso lo perciben, ¿no?, cuando realmente ven a un profesor que cree en lo que está diciendo porque lo vive y cuando pues lo está diciendo, digamos, de boquilla, ¿no? Pilar, además en vuestro trabajo habéis establecido esa dinámica que comienza acercándose al concepto de virtud. ¿Cómo podríamos definir este concepto? Pues la virtud es un hábito operativo bueno y que surge con la repetición. Lo vamos mejorando, es un crecimiento diario de quererte esforzar cada día más al ser mejor, tener a Jesús como modelo y el no quedarte caído porque no me ha salido bien algo, sino en la lucha. Entonces, en esa repetición yo voy a ir mejorando esas virtudes que necesito en la vida practicar para ser feliz y para hacer un enriquecimiento mayor en el cole o en la familia o en la sociedad donde yo viva. Pérez Soba también lo definía como la forma adecuada para que el hombre crezca en cuanto tal. Entonces, para poder desarrollar a los alumnos en el ámbito educativo, habéis establecido el criterio de la doctrina social de la Iglesia de ver, juzgar, actuar. ¿Cómo habéis planteado en cada una de las etapas? Eva, si quieres, contéstame tú, que como eres profesora infantil, empiezan desde los más pequeños. ¿Cómo habéis estipulado este trabajo? Pues hemos empezado desde los 3 añitos a trabajar con ellos mediante algo que les fascina, que son los distintos cuentos, fábulas, con un trasfondo. En ese trasfondo pues es cuando empezamos a tirar de ellos, a trabajar lo que sería la amabilidad o mediante preguntas, mediante juegos, distintas responsabilidades que se adquieren en el aula en el día a día y así poder ir trabajándolo de una manera espontánea y de una manera sencilla. Además, estipulasteis como 3 pautas para cada uno de los ámbitos educativos, ¿no?, de las diferentes etapas. Sí, lo que hicimos fue abordar, digamos, un poco, de acuerdo también a los programas educativos, al calendario, a las tutorías, a la gestión un poco del centro, pues las determinadas virtudes que consideramos que por el momento del alumno en el que se encontraba, por el momento evolutivo del alumno en el que se encontraba, consideramos que eran necesarias ir trabajando, ¿no? En el caso de secundaria, que se dan 3, ¿no?, y de bachillerato, 3 por trimestre, lo estipulamos así, dado que la madurez ya que se presupone para alumnos de 13, 12 años en adelante es mayor que la de los niños, ¿no?, de primaria infantil, y por lo tanto es más fácil poder cambiar también la virtud a trabajar, sabiendo que el programa, al final, aunque abordes una virtud en concreto, también trabajas otras de forma, ¿no?, transversal. Entonces lo estipulamos así y consideramos, ¿no?, que luego la manera en la que teníamos que aproximarnos a esas virtudes debía ser sobre todo usando un lenguaje cercano, ¿no?, pues desde vídeos, canciones, relatos cortos también, que les llama mucho la atención, imágenes, ¿no?, desde pues eso, el uso de la máscara, también algo manipulativo, porque muchas veces pensamos que la parte manipulativa solamente tiene que estar en infantil y en primaria. Y luego descubres con sorpresa, ¿no?, que esa parte todavía infantil ¿no?, pues más material todavía persiste, ¿no?, en los adolescentes y todo lo que es la construcción, ¿no?, pues de una de las dinámicas que proponemos, ¿no?, que es la pirámide de prioridades con bloques, les fascina, ¿no? Y entonces se implican muchísimo en la dinámica y luego les ayuda para aterrizar también luego conceptos profundos, ¿no?, que lógicamente con la madurez que ya tienen pueden ir integrando mejor, ¿no?
Hablas de las dinámicas porque en este método que utilizáis de ver, juzgar, actuar, primero tenéis una lluvia de ideas en la que se define la virtud, después la dinámica que estás comentando ahora y luego una reflexión con un plan de acción, ¿no? Sí. ¿Y esto cómo se hace en la etapa de primaria? Pues en la etapa de primaria hemos trabajado en cada curso 2 virtudes, entonces empezamos con una lluvia de ideas, definiendo por ejemplo, primero la primera virtud es la responsabilidad, entonces comienzan intentando definir con palabras, yo soy responsable cuando, con imágenes, se van aproximando ahí a ir aterrizando la idea de cada virtud. Después, a través de vidas de santos, por ejemplo, o de poemas o de cortos, profundizamos en lo que es la virtud que tienen que trabajar para luego finalizar pues haciendo unas frases o unos refranes, y en la clase en primaria tendríamos un árbol de las virtudes que según las vayamos trabajando pues se van a poner esas imágenes, esos refranes, poemas que nos ayudan a tener presente el día a día la virtud que estamos trabajando. Estamos en un paradigma en el que el aprendizaje se basa mucho en algo que se pueda medir, en algo meramente académico o incluso en el ámbito universitario, en un ámbito profesional, buscar un poco el saber hacer, el saber desarrollar un empleo. ¿Por qué creéis que es tan importante la virtud en el ámbito educativo? Porque hoy en día quizás se podría llegar a decir que es algo que deberías desarrollar en tu ámbito personal como autodesarrollo, ¿no? Yo considero que realmente se debe formar, ¿no?, en virtudes y no en valores, que es un concepto que también se escucha mucho hoy en día y está más ligado, ¿no?, a lo que es pues esa concepción más económica, más medible, más material, y la virtud es algo más inmaterial, ¿no? Ya desde los griegos, ¿no?, hablaban, ¿no?, de la virtus, ¿no?, que hablaba también Aristóteles. Entonces yo creo que sí que se debe y se puede formar a la persona desde muy pequeño en las virtudes, y que no es algo que deba quedar relegado a un plano personal, o desde luego no exclusivamente personal. Me refiero, ¿no? Al final esa persona que es la que, ¿no?, practica esas virtudes y va conquistándolas, no está aislada, vive en sociedad, y por lo tanto la adquisición de esas virtudes no solo le va a permitir, ¿no?, crecer como persona y encontrar ese bien al que está llamado, ¿no?, esa felicidad que tiene un nombre, ¿no?, que es Jesucristo, sino que además le va a permitir encontrar a Jesucristo y relacionarse también en el mundo que Dios le ha dado a través de los demás, ¿no? Y va a poder efectivamente contribuir a la búsqueda, ¿no?, de ese bien común que es tan necesario, ¿no?, para que todas las personas pues puedan desarrollarse como tal, tengan pues los medios básicos fundamentales, ¿no?, que estos son los aspectos que hemos trabajado en la doctrina social de la Iglesia, hablando, ¿no?, pues del módulo de economía o de la política. Pero sobre todo creo que es que estamos acostumbrados, ¿no?, recientemente a escuchar que algo tiene que quedarse en el ámbito de lo personal, y nos olvidamos de que la persona es un ser social por naturaleza. Por lo tanto, no la podemos relegar ni aislar. Eso es un individualismo que más bien, ¿no?, rompe lo que es el concepto de persona, ¿no?, y de ser humano. Al tratarse de un ser social, ¿creéis que es mejor trabajar todas las virtudes o asignar una a cada alumno o a cada clase? Nosotras, cuando nos organizamos para hacer el trabajo, nos gustó mucho porque cada una formamos parte de una etapa. Entonces, a la hora de organizarnos, vimos necesario el asignar unas virtudes. Para los pequeños vimos que era mejor asignar una y trabajarla a lo largo de todo el año en la tutoría en distintos momentos, para luego en primaria ser 2 y luego en secundaria y bachillerato que fueran 3. Entonces, hay virtudes que se van repitiendo porque al repetir es el trabajo de esa virtud, lo vas asentando mejor. Entonces, yo creo que hemos visto que ha sido mejor el asignar una serie de virtudes por etapas según en la etapa evolutiva que se encuentra el alumno. Teniendo siempre en cuenta que, lógicamente, paralelamente a la explicación de esa virtud, al trabajo de esa virtud, salen a colación, lógicamente, otras, ¿no?, porque están muy conectadas. Pero sí que consideramos, como comenta Pilar, digamos,
atribuir a cada etapa, ¿no?, una en concreto que les fuera también, pues eso, mucho más cercana o mucho más a lo mejor amable de entrada para trabajarla, porque les llegase más en el momento vital en el que estuvieran, ¿no? Pues eso, la alegría en los de infantil, ¿no?, en primaria también la laboriosidad, la fortaleza en secundaria, entre otras muchas, ¿no? ¿Y cuál es el rol del educador en el desarrollo de las virtudes? Pues realmente el educador es como si fuera una guía, un ejemplo a seguir, lo es todo. Es para un niño desde que entra al cole, el educador tiene que ser su referente. En el momento que lo dejan en la puerta de casa a sus padres, para ellos el educador lo es todo. Entonces, un educador que tiene una formación sólida y que tiene bien adquiridas las virtudes será el espejo en el que se mire el niño. ¿Influyen las virtudes en la capacidad de los estudiantes para enfrentar los desafíos? Pues por supuesto que sí. Como bien he dicho antes, un niño que trabaja todas las virtudes y que forja su carácter, pues eso se verá reflejado en cómo él se relaciona con los demás y cómo quiere construirse a sí mismo. Habéis citado antes al padre Ayala. A mí me gustaría saber cómo combináis el realismo del que él habla con el optimismo pedagógico que citáis en el trabajo. Bueno, pues depende de la edad del grupo, ¿no? Incluso del nivel de la tutoría, ¿no?, o del alumno, ¿no? Pero consideramos, ¿no?, pues que, como decía el padre Ayala, ¿no?, toda acción pedagógica debía de sus raíces la finalidad de dar gloria a Dios sirviendo a los hombres, ¿no?, y concretamente a los alumnos para formarles y acercarles a Dios, ¿no? Y aquí cito textualmente, decía el padre, ¿no?: entiendo que lo primero la obra educadora es conquistar el corazón con un amor que se entiende y agradece, con un trato amable y preocupándonos de su alegría. Por lo tanto, para conquistar este corazón, efectivamente, ¿no?, son necesarias la paciencia, la fortaleza, la templanza, la caridad, el agradecimiento, generosidad, todas estas virtudes que hemos ido planteando, ¿no?, también en el trabajo para esa formación íntegra de la persona. Todas ellas, ¿no?, acompañadas de esta gran virtud que es la alegría, y más hoy que estamos iniciando, ¿no?, un año de jubilar, que arranca precisamente con esa alegría que da tener la esperanza puesta en Dios. Esa alegría efectivamente que viene de Dios no la puede transmitir alguien que no conoce a Dios. Entonces, ¿vuestro trabajo es escalable o se puede plantear en centros educativos no católicos? Pues yo creo que sí, que las virtudes, aunque no sea un centro católico, va a enriquecer tanto a la persona que le va a ayudar a mejorar en su vida. Entonces sí que es bueno y necesario que se pudiera aplicar el trabajo de las virtudes. Y darlas a conocer también creo que es una manera sencilla de empezar a evangelizar. Pues antes de acabar esta entrevista, este espacio en el que estamos hablando de virtudes, de doctrina social de la Iglesia, del título en experto en doctrina que las tres habéis cursado, me gustaría saber qué le diríais a alguien que se está planteando estudiarlo. Que no lo dude. Que se anime, sí, que merece la pena. Es una formación que, vamos, yo la pondría casi de forma obligatoria. Yo soy profe de religión y a mí me está ayudando muchísimo. Me ha ayudado mucho esa formación para mis clases. Entonces lo recomendamos, bueno, al 100%. Claro, yo le comentaba a la directora del máster, le decía, yo, si fuera directora de colegio, a todo mi profesorado le obligaba a hacer el diploma, porque la verdad es que es una formación maravillosa. Al principio, cuando te dicen, te tienes que conectar todos los viernes, los sábados, pues impacta un poco, pero luego ya te programas y está como que lo estás deseando que llegue el viernes para ver qué te hablan, o sea, la verdad es que ha sido un curso maravilloso. A mí me parece alucinante y encomiable que vosotras, con el trabajo que tenéis y con las situaciones familiares pues de niños pequeños, demás, os hayáis metido en esto. Y además, Pilar, comentas que eres profesora de religión, entonces entiendo que has estudiado bastantes temáticas en este ámbito. ¿Qué te ha aportado de diferente este título? El temario ha sido brillante, al igual que los ponentes. Entonces, me ha ayudado a recordar, además de que me ha enriquecido y me ha formado, a todo lo que yo ya pues me había formado anteriormente, pero ha sido un plus para aportar en la clase y aportar más conocimientos.
Es posible que hablando de las temáticas, pues eso, de antropología, de teología, de economía, de familia que habéis ido tratando en este título, y hablando del trabajo de fin de máster, alguno pueda agobiarse. ¿Es complicado o es viable compatibilizarlo con el trabajo y la vida personal? Pues bueno, ha tenido sus momentos más interesantes, yo creo, ¿no? O sea, tampoco yo creo que hay que ser sinceros, ¿no? La virtud de la sinceridad es importante, pero la de justicia también. Entonces, es verdad que el nivel es fuerte, pero es un nivel, yo creo, asequible, ¿no? Es decir, la programación, las tareas que se van pidiendo, yo creo que también, ¿no? Pues están aterrizadas a la realidad también que saben los profesores que puedan tener los alumnos que cursan el máster, ¿no? Pues de trabajos, de familia y de otras responsabilidades. Y por lo tanto yo creo que también está muy equilibrado, ¿no? Entre la exigencia que lógicamente se pide, porque también exige un compromiso lógicamente, con, ¿no? Pues la realidad, ¿no? De la situación de quienes lo cursan. Por lo tanto, yo creo que es algo que se puede asumir, que cuesta esfuerzo, pero bueno, todo lo que cuesta un esfuerzo es porque merece la pena, ¿no? Que yo creo que también en una sociedad en la que se está perdiendo la importancia del mérito y del esfuerzo, creo que hay que recalcarlo, ¿no? Entonces, vale la pena 100%. La calidad del profesorado es excepcional. El compartir la experiencia con personas de distintos lugares, ¿no? Ya no solamente de España, sino del mundo, ¿no? Porque hemos tenido compañeros que estaban conectados, ¿no? Desde otros puntos del globo terráqueo, pues realmente ha sido muy enriquecedor y desde luego la cercanía y, no sé, el trato también con los profesores ha sido excelente. Pues yo quiero daros las gracias a las tres, no solo por haber participado en esta entrevista, en este capítulo de Luz del Mundo, sino además por ese esfuerzo que habéis hecho, porque como comentabais antes, el hombre es un ser social. Entonces, todo lo que uno tiene, recibe y en lo que se forma y crece, también de alguna manera salpica al resto de la sociedad, desde vuestro ámbito más chiquitito hasta vuestros alumnos en el colegio, y de ahí se expande a todos nosotros, ¿no? Así que muchísimas gracias por ese esfuerzo, por esa generosidad. Eva Novo González, gracias por haber venido. Gracias a ti, Ana, por dedicarnos la tarde. Cristina Muñoz Delgado, gracias por haber venido y por haber hecho esta entrevista y este máster. Muchísimas gracias, Ana. Y Pilar Moreno, gracias a ti también, ha sido una maravilla poder compartir con vosotras este espacio. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Si queréis más información sobre el título, podéis buscarla en www.angelayala.cu.es. Ahí podréis buscar todo lo que hace referencia a este título de experto en doctrina social de la Iglesia, para poder profundizar en lo que dice el magisterio, para poder compartir con otros alumnos esta enriquecedora experiencia y para poder llevar los conocimientos a vuestro ámbito de actuación. Nos vemos aquí dentro de 2 semanas. Recibid un fuerte abrazo de Ana Campos. ¿Quieres recibir una formación sólida en doctrina social de la Iglesia? Si quieres profundizar en el conocimiento de los grandes temas que afectan a la vida, a la familia, la sociedad, la política y la economía desde las orientaciones de la Iglesia Católica, solicita información del título de Experto en Doctrina Social de la Iglesia en www.angelayala.cu.es.